El 10 de junio del 2011 ocurrió algo histórico en Colombia. Se expidió la primera ley que reconoció el conflicto armado y sus víctimas, la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Una de las apuestas más ambiciosas del entonces presidente Juan Manuel Santos previó a lo que serían las negociaciones de paz con las FARC y la firma de un acuerdo con esa guerrilla. El presidente Santos ya anticipaba un escenario de reconciliación y optimismo, como lo dijo en una solemne ceremonia en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño durante la sanción de la ley. No seremos los mismos después de este dolor, no seremos los mismos después de tanta sangre, después de tantas lágrimas, de tanto sufrimiento. No seremos iguales después de recorrer, con el alma encogida por el pesar y el miedo, décadas de violencia entre hijos de una misma nación. En su momento se dijo que era una de las leyes más respetuosas de los derechos de las víctimas que se habían visto en el mundo, pues su objetivo era reparar de manera integral y en un plazo de 10 años a más de 3 millones de personas. El respaldo fue tal que durante la ceremonia de la firma de la ley estuvo presente como testigo e invitado Ban Ki-moon, quien en ese momento se desempeñaba como el secretario general de las Naciones Unidas. Destacó el propósito del Estado colombiano de pagar una deuda moral con las víctimas de la violencia. Ese es un paso fundamental para comenzar a resolver el conflicto que el pueblo colombiano ha soportado durante tantas décadas. La Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras nació en 2011 para reconocer los derechos de las víctimas del conflicto armado y crear una serie de instituciones y políticas para repararlas, conservar sus memorias sobre el conflicto armado y evitar que se repitan las atrocidades que sufrieron. Para eso crearon una serie de entidades como la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica, y estableció 5 mecanismos de reparación. Desde el principio de su gobierno, el presidente Santos había sellado un compromiso con las víctimas. El 27 de septiembre del 2010, un mes después de haberse posesionado, radicó personalmente la Ley de Víctimas ante el Congreso de la República. Si logramos pasar esta ley y cumplirla en beneficio de nuestras víctimas, si solo hacemos esto, habrá valido la pena para mí ser presidente de la República y para ustedes ser congresistas. Uno de los planteamientos más interesantes con el que el presidente Santos arrancó su gobierno en el 2010 fue el de acoger iniciativas de sus contenedores en campaña y desde el principio planteó un gobierno de unidad nacional. De hecho, la Ley de Víctimas fue una iniciativa que ya estaba estructurando el Partido Liberal. Esta es una declaración de Rafael Pardo en Tibú Norte de Santander el 10 de julio del 2009, anticipando quienes se convertirían en los grandes escuderos del presidente Santos y la Ley de Víctimas en el Congreso. Pardo luego sería nombrado ministro de Trabajo. Hemos impulsado y apoyado lo que está haciendo el senador Juan Fernando Cristo en el Senado y el representante Guillermo Rivera en la Cámara, que es impulsar una ley de víctimas en Colombia. El 24 de mayo del 2011, el representante Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo cobraban la victoria de la aprobación de la Ley de Víctimas. Ambos congresistas se desempeñaron en distintas etapas como ministro de Interior del gobierno Santos. Ha sido votado por unanimidad. Tiene la palabra. En Colombia se hizo un esfuerzo sin precedentes en la historia de la democracia en el mundo entero para atender y reparar a las víctimas de su conflicto armado. Más allá del respaldo de la bancada liberal, la unidad nacional del presidente Santos ya había conquistado el Partido Conservador y Cambio Radical con figuras principales en el gabinete que firmaron la Ley de Víctimas. Sanción de la Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Firma el señor Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras. El señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry Garzón. El señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar. En 2013 se da la instalación de la primera Mesa Nacional de Participación de Víctimas e inician la formulación de los planes de reparación colectiva, espacios creados por la ley y que contribuyeron al empoderamiento de las víctimas en la exigencia por la garantía de sus derechos. Saturnina Moreno fue víctima del desplazamiento forzado. Antes del desplazamiento vivíamos muy tranquilos, muy felices porque cultivábamos el campo. El futuro hay que buscarlo, porque es que a nosotros no lo van a buscar. Mejorar la calidad de vida, nosotros no va a venir a la casa. Si nosotros no los movemos, no conseguimos nada. Mi deseo más grande en la vida es
ahora que ya me he capacitado y que he visto la vida diferente, de estudiar inglés. Y ya soy bachiller. ¿Para qué soy bachiller? Debo entrar a la universidad. En el 2014, el Car Center de la Universidad de Harvard reconoce el programa de reparación colombiano como líder en el mundo en términos de cumplimiento de las normas internacionales de los más altos estándares y destaca su integralidad. Edith Garnaú es víctima y desplazada por la violencia en Urabá. Hemos podido ir superando las cosas y hemos aprendido muchas cosas, incluso empezando con estas palabras maravillosas, reconstruyendo el tejido social entre nosotros mismos. 8 de septiembre del 2017. En medio de críticas por el acuerdo de paz alcanzado con las FARC, el Papa Francisco visita Colombia con un mensaje de reconciliación y en Villavicencio, en un acto ante 6.000 víctimas de la violencia, pidió perdonar a los agresores, pero también que se sepa la verdad de lo que ocurrió durante el conflicto. Estoy conmovido. Son historias de sufrimiento y amargura, pero también y sobre todo son historias de amor y perdón, que nos hablan de vida y esperanza, de no dejar que el odio, la venganza o el dolor se apoderen de nuestro corazón. Y si Dios... En diciembre del 2019, la Corte Constitucional amplió la vigencia de la ley, que culminaba en junio de ese año, al estudiar una demanda presentada por los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, que aseguraban que la finalidad de la norma no estaba cumplida y que también afectaba la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre del 2016. El presidente Iván Duque sancionó a principio de este año una prórroga por 10 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La prórroga había sido aprobada por el Congreso colombiano el pasado 11 de diciembre y con ella la ley estará vigente hasta el 10 de junio del 2031.